se conoció en los últimos días una condena histórica, diría yo, que algún medio ha bautizado los entrenadores del horror. En San José del Rincón, una condena histórica esencialmente por el monto de la pena que se le ha aplicado, por lo menos con la que fue condenado, quien aparece como el principal, ¿no? Como es Walter Sales Rubio. Les agradecemos que estén con nosotros aquí la fiscal Alejandra del Río Ayala y a los abogados patrocinantes de las víctimas, José de Iriondo, Juan José Patiño. Sí. Alejandra... vamos a aclarar. Acá hay casi, yo diría, una familia condenada. Exactamente. O sea, tenés Sales Rubio, la pareja, la cuñada y la suegra. Exactamente. En este caso. Con el agravante de ser entrenador, es decir, los padres confiaban, ¿no?, la educación, o en este caso el deporte, hacia una persona que terminó abusando a más de una docena de menores de edad. Durante varios años. Durante varios de menores de edad, de 10 a 15 años, ¿no? Bueno. ¿Qué consideraciones se pueden hacer, Alejandra? Bueno, fue un caso sencillo, pero a la vez muy complejo. Sencillo digo porque había prueba de sobra y eso ya con la mera repitencia de historias se iban acreditando mutuamente los casos, pero muy complejo porque, bueno, justamente la dinámica propia de los abusos implementada tanto por el imputado como por las imputadas hizo que ninguna de las víctimas pueda referir a los hechos durante mucho tiempo. O sea, hubo un silencio absoluto en relación a lo que pasaba, e incluso algo que remarcamos mucho durante el juicio es que había escenas sexuales donde intervenían más de una víctima, con más de o sea, con el imputado y con alguna o algunas de las imputadas, y ni siquiera en esos casos estas víctimas que estaban conjuntamente participando de la escena luego lo podían hablar entre ellas, con lo cual el secretismo que impuso tanto él como las imputadas, toda la dinámica propia, o sea, yo prefiero siempre hablar en estos casos de la dinámica propia implementada por el abusador y las abusadoras, porque acá no había una amenaza concreta de te voy a matar sí. Más allá de que la amenaza de difundir cierto material que ellos mismos generaban también estaba presente, creo que el silencio venía más por otro lado que por las amenazas puntualmente. Bueno, Alejandra tiene una larguísima trayectoria, impecable trayectoria dentro del MPA, por la cuestión, o sea, por la división que investiga los delitos contra la integridad sexual y contra abusos sexuales, ¿no? Pero varias veces que hemos hablado se plantea el tema intrafamiliar, ¿no?, como digamos, una gran mayoría de los casos, y el silencio proviene de tal vez de la complicidad, el miedo de la pareja o de quien sea. ¿Cómo se entiende la confabulación de una familia entera en este caso? ¿Cómo se explica? Lo que pasa es que la misma dinámica que operan los abusos intrafamiliares, que la mayoría de las veces son crónicos, son dos características muy marcadas en este tipo de casos, también se presentan en este supuesto. Porque la dinámica que cuentan, la rutina que cuentan estas víctimas de lo que era su infancia y adolescencia es muy parecida a la rutina que uno mantiene en su propio hogar. Ajá. Ellos iban a entrenar prácticamente de lunes a viernes, algunos lo hacían incluso en más de un turno, y cada turno duraba mucho tiempo, con lo cual el deporte era, este entrenamiento puntualmente, era transversal a toda su vida. O sea, eran niños, niñas y adolescentes que no tenían ni vida social por fuera de ese grupo, no tenían otro tipo de actividades. Buscaban llegar a un deporte, a ser atletas de élite. Exactamente, pero esto, además de que les exigía de alguna manera pasar mucho tiempo con Sales Rubio y las hermanas Arteriza sobre todo, siendo además el centro de encuentro, la casa de las Arteriza, donde todo el tiempo estaba presente Alicia Reina, hacía que entre ellos existe una relación de muchísima confianza. Incluso hubo casos donde él representaba el padre de algunas de estas víctimas, o una figura muy cercana o muy parecida. Entonces,
de alguna manera uno puede traspolar en este caso las dinámicas propias de un abuso sexual intrafamiliar a lo que se dio en esta situación. Eso fue lo que incidió en la condena, esta, si se quiere, asimilación de la figura familiar al rol que jugaban los entrenadores y los que terminaron siendo condenados. Sí, creo que múltiples factores incidieron en una condena tan importante, como se decía, sin precedentes, porque es una causa que presenta muchas características de crímenes muy aberrantes, sostenidos en el tiempo, con muchas víctimas, con muchos daños infligidos. Así que bueno, esta condena se condice en su magnitud también con los crímenes cometidos, con los daños irrogados a las víctimas. Por eso es muy importante también esta condena contundente y la difusión, porque esto de alguna forma permite no solo a las víctimas, sino también a sus familiares y a toda una comunidad, bueno, tratar de recomponer y rehacer simbólicamente lo que aquí ha pasado para que esto no suceda más y para que se hable de estos temas también. ¿Cómo se rompió el silencio, doctor? Puntualmente por una denuncia de una de las víctimas. Entiendo yo que alcanzando la madurez, conversando con familiares, con allegados, determinó la primera denuncia y es como un efecto en cadena. No podemos dejar de atender a lo que es la comunidad de Rincón. Si bien es una comunidad dentro de todo grande en cuanto a un pueblo grande, todos se conocen. Todo este grupo de chicos, más allá, digamos, que tenían esta relación por el deporte, eran vecinos. Una denuncia de una de las víctimas, conocida, digamos, de otros chicos jóvenes, determinó, digamos, que eso se haga un efecto en cadena. O sea, pero mucho tiempo. Pero digamos, en aquellos tiempos, ¿no? En tiempos de menor, ¿se había normalizado esta situación o no? Pregunto, ¿la habían naturalizado? A ver, hay un trabajo, no sé, que yo recalco, incluso en los alegatos recalcar, por una trabajadora social, que no solamente, digamos, hizo un relevamiento de las víctimas familiares, sino también de los imputados. Hizo como, o sea, el imputado, fundamentalmente Sales Rubio, tejió como una telaraña alrededor de los chicos, de la actividad de ellos. Esa telaraña implicaba, por un lado, no alejar a los chicos de la familia, porque si no iba a llamar la atención eso, sino la familia de los chicos, con el tema del deporte, que si la familia estaba cerca de estos chicos, en el deporte no rendían. Entonces lo fue alejando la misma familia, porque era perjudicaba el rendimiento de los chicos si la familia estaban cerca. Entonces lo fue alejando a los chicos con amenazas, ya que se demostró que había videos, filmaciones, como hizo mención la fiscal, sino también proponiéndole esto que también se hizo referencia a la posibilidad, digamos, de triunfar en el deporte. Todo un sistema perverso, para aislarlo a los chicos, no solamente entre ellos, sino con la familia. Sumado a esto que he dicho, que la comunidad de Rincón, si bien, digamos, es una comunidad que hoy es importante, ahora, tiene su a ver qué querés. Digo que si bien de los testimonios surgían que todos estos episodios eran vividos como algo desagradable, sí había un esfuerzo y cierto trabajo desplegado por parte de las personas imputadas para tratar de naturalizar y normalizar eso. Ajá. Por eso nosotros desde la querella contra la Fiscalía hacíamos hincapié en que las 4 personas que fueron llevadas a juicio por estos hechos eran responsables, porque cada quien jugaba un rol que mucho tenían que ver con esto, con hacer creer a niñas de entre 10 y 18 años aproximadamente, de que esto debían vivenciarlo con cierta naturalidad, que esto era así, que convertirse en una mujer más grande era así, que convertirse en un varón era así. Entonces, bueno, iban trabajando, aparte siendo sus superiores, sus ascendentes, sus mentores, en cómo tenían que comportarse. Alejandra, bueno, yo hablé con vos de este tema, pero es una pregunta tal vez más para psicólogos o para psiquiatras, ¿no? Pero el dolor de un abuso o de con acceso carnal o no, digamos, queda en la memoria hasta que en algún momento la vida explota, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, sí. ¿Sí?
Digo, Queda por tu en la memoria experiencia. y está siempre presente, por lo menos en los casos que nosotros hemos trabajado e incluso por fuera de los casos penales puntualmente, tenemos cierta formación en la materia y hay casos incluso que no se denuncian, de los que también habla la literatura, y en mi experiencia en los casos penales también hemos visto casos de personas que nunca han denunciado y que a lo mejor en una entrevista te lo cuentan. Por ejemplo, la mamá de la víctima que sufre el hecho objeto de la investigación, en el momento de declarar te cuenta, bueno, yo le creo porque en mi infancia me pasó esto, mi mamá no me creyó y es la primera vez que lo cuento. Esto está presente. Después, cómo lo trabaja y lo puede procesar cada víctima es muy particular y hay un montón de factores que influyen, desde la personalidad de cada uno, las redes de contención que puedan llegar a tener, la posibilidad de mencionarlo, y un sinnúmero más de factores que hacen a la individualidad. La vergüenza de haberlo sufrido, por ejemplo. Exactamente. La víctima termina, pareciera que fuera victimario, ¿no? Sí. Invierte su rol. Ahora, yo quiero... Sí, perdón. No, de hecho, muchas de las víctimas manifestaban tener dificultades para desplazarse libremente por las calles de su propia ciudad, o sea, por los recuerdos que le traían o por temor a cruzarse con estas personas. Inclusive también manifestaban no poder volver a practicar el deporte que amaban y porque lo asociaban a esto tan terrible. ¿Están todas las víctimas, Alejandra, doctores? ¿No saben si pueden haber otros hechos que no se acercaron a la causa? Con certeza que hubo muchas más víctimas, porque de hecho en los relatos de estas propias víctimas que fueron a juicio surgen escenas donde intervinieron otros niños y niñas que no quisieron ni denunciar ni ser parte, y bueno, eso también es un derecho que cada uno tiene, son tiempos subjetivos que hay que respetar. Pero sí, hubo. Tenemos datos concretos con nombre y apellido de otras personas que han sufrido la misma victimización, y eso, bueno, por eso sabemos que hay muchas víctimas más. Este hombre era empleado municipal. ¿Tuvo una suerte de cobijo estatal para poder realizar esta actividad o no? No, en su criterio, no, pero lo utilizó. Lo utilizó como figura, no solamente utilizando esa figura, digamos, de entrenador, el nombre de sus hermanos reconocido en la natación, sino también lo que significaba como autoridad, como empleado público, inspector de tránsito en Rincón. Es una persona que era reconocida no solamente por el deporte, sino por la función que cumplía. Y en algunos casos, considero, o sea, criterio personal, que si bien no fue cobijado, pero sí utilizó y se valió de esa función y también de estructuras. Se pudo determinar que en algunos lugares pertenecientes a la municipalidad, en ese momento comuna, se cometían estos hechos. Me imagino lo que debe haber sido el momento vivido por ustedes cuando, entiendo que deben haber sido los padres, familiares, que se acercan a ustedes para pedirles el patrocinio, que acompañen y que se hagan cargo de la querella. El relato que han hecho de los hechos debe haber sido... los padres deben haber llegado devastados. Pero no solamente al entrevistarse, en este caso con nosotros, con la Fiscalía, sino al exponer el hecho, a testificar frente al tribunal. Estamos hablando de testimonios que llevaban más de una hora. Más de una hora. Es atípico. Estos chicos no solamente detallaban lo que han sufrido, sino, digamos, se expresaban. Estamos hablando de testimonios de más de una hora en un juicio oral público. Testimonios muy largos y que realmente evidenciaron e informaron y pusieron, digamos, en contexto al tribunal de realmente lo que ha sucedido. De ahí que se justifica también el tema de estas penas tan importantes, tan altas. Realmente el tribunal pudo recibir, digamos, ese daño por parte de las víctimas. La cuñada de Sales Rubio en algún momento esgrimió la posibilidad de ser víctima, ¿no? De estar presionada para que no se divulgara esta situación. ¿Tuvo algún asidero? ¿Fue fácilmente descartada esta posibilidad, Alejandra? En realidad las tres plantearon la misma situación. Las dos defensas son dos defensores distintos, de las tres imputadas, las tres acusadas, plantearon la misma situación.
las plantean ellas como víctimas de él en distintos niveles y distintas medidas, con distintas historias que narraron sobre todo Sheila y Solange, teniendo, entiendo yo, un poco más de impacto Solange, que además fue la que intervino en relación a su hermana en menos cantidad de hechos. No obstante, hay dos cuestiones. No sé qué tomó el tribunal, yo creo que algo de eso puede haber tomado, porque si no, no me explico las penas tanto más bajas de lo que se pidió en relación a ambas. Digo, Solange tenía 5 hechos que son gravísimos y la pena considero que no fue la pena que nosotros por lo menos esperábamos. Así que estaremos a las resultas de los fundamentos para determinar si esto tuvo o no impacto en el tribunal. Lo que sí yo considero es que, y que un poco algo de esto se planteó en los alegatos de clausura, es que más allá de si ellas fueron o no víctimas durante su infancia de Sales Rubio, lo cierto y concreto, y esto sí fue probado en juicios, que ellas comprendían muy bien lo que hacían. En ningún momento estuvieron tomadas por esa, si asumimos que esa victimización es así como la han contado, porque aparte, adicionalmente, no se probó que todo eso que ellas dicen fuera así. Los imputados y sus respectivas defensas también tienen una carga probatoria cuando plantean alguna hipótesis determinada, y esto no existió en el marco del juicio. Pero si nosotros asumimos que esa victimización en ambas fue real, no les impidió comprender lo que las acciones que estaban desplegando, con lo cual la responsabilidad penal está intacta. Por lo menos esa es la lectura que nosotros como Fiscalía hacemos desde un primer momento, porque estos informes que se presentan en el juicio, estas hipótesis, estas versiones, no fueron una novedad, ya existían desde muy avanzada la investigación. En síntesis, comprendieron la criminalidad del acto, como se dice en derecho penal. Y pudieron elegir lo que hacían. No solo comprendieron, sino que podían decidir si hacerlo o no. Hay algo que las profesionales, que además son expertas en este tipo de informes, no estamos hablando de cualquier psicólogo o psicóloga, porque no solo hay que ser psicólogo o psicóloga para poder hacer este tipo de informes, sino que hay que tener cierta experticia, tanto en la práctica como en formación académica, y así fueron las profesionales que llevaron adelante estos dictámenes. Pero quedó muy en claro que el juicio de realidad estaba conservado, y esto es lo que nos da la pauta, porque además lo explicaron de una forma mucho más técnica de lo que lo puedo hacer yo, pero explicaron muy correctamente que esto implica comprender el acto que se estaba llevando a cabo y poder elegir hacerlo. ¿Qué dicen las estadísticas sobre los delitos sexuales en Santa Fe? ¿Qué dice la estadística? ¿En qué sentido? Hoy en día, ¿cuántas denuncias tienen ustedes? Nosotros, en este momento, yo no tengo estadísticas construidas, hace tiempo que ya no soy jefa de la unidad, por eso, pero sí siguen entrando la misma cantidad que... Claro, si tuvieron que constituir una unidad especial es porque los casos han aumentado notablemente. El último informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación habla de un incremento de los femicidios en la Argentina en el año 2023. A pesar de haberse modificado la tipificación penal, antes era un crimen pasional, ahora es un femicidio. Sí, exactamente. ¿No? Doctor Iriondo, usted quería hacer una mención. Sí, de esto que estábamos conversando, de cierta pretensión de las personas implicadas de querer ponerse en lugar de víctimas, como explicaba Alejandra muy bien, hay distintos argumentos técnicos, desde lo jurídico, lo psicológico, como para fundamentar que comprendían la criminalidad de sus actos. Y nosotros también trabajamos mucho desde las querellas, más desde el sentido común y el expresar de nuestras personas asistidas, diciendo, sí, nosotros padecimos violencia, nosotros sufrimos abuso, pero no cometimos abuso. Estas personas sí, no somos todos lo mismo, digamos. Quienes están sentados en el banquillo de los acusados cometieron abuso en detrimento de otras personas, no como las víctimas, que realmente son quienes estuvieron todos estos años pidiendo justicia en la plaza, y requiriendo una condena justa a quienes sí cometieron delitos. Alejandra, recién mencionabas que no entendías mucho y querías leer los fundamentos del decisorio. La diferencia de condenas entre una y otra de las mujeres imputadas. ¿Está la posibilidad de hacer algún tipo apelación? Sí, claro. Siempre
después de que sale la sentencia de primera instancia, la misma es apelable para cualquiera de las partes. No me puedo aventurar a decir sí vamos a apelar, porque quizás después leemos los fundamentos del tribunal y las penas son ajustadas a lo que se probó y tienen razón en la valoración, pero en principio yo creo que sí lo vamos a apelar. Todo va a depender de qué es lo que valoró o dejó de valorar el tribunal. Una pregunta, ¿50 años de condena en la Argentina son 50 años? Sí, en este tipo de hechos, sí. Hay, bueno, toda una discusión que claro, por eso te pregunto, sí. ¿no? Si son 35, son 50. No, hay una discusión en torno a qué ley penal se va a aplicar, qué ley de ejecución penal se va a aplicar al momento en que esta persona, desde el cómputo anterior, desde la vigencia de la ley anterior, pudiera tener acceso a ciertos beneficios. Eso es una... Yo la verdad es que no estoy en ejecución penal, no sé si este tipo de discusiones quizás los doctores tengan más conocimiento. ¿Son 50 años o son 50 años? Es la pregunta. Bueno, es una labor que tiene la defensa. En principio esta querella considera que sí, que van a ser 50 años, pero bueno, hay una cuestión de interpretación de la ley de ejecución de pena. La ley 24660, que legisla sobre la ley de ejecución de pena, fue reformada en el año 17 y se introduce el artículo 56 bis, que establece una serie de prohibiciones para determinados delitos, en este caso personas condenadas a determinados delitos, a acceder a beneficios de la ley de ejecución de pena. En este caso, salidas transitorias, libertad condicional, libertad asistida. Uno de los delitos prohibidos, o las personas condenadas por estos delitos, son estos delitos contra la integridad sexual, que no pueden acceder a estos beneficios. De ahí que, al igual que la Fiscalía, entendemos que no pueden acceder a estos beneficios. O sea, mitad de condena, salidas transitorias, 2/3 de condena, libertad condicional. Está reformado y entendemos que no correspondería estos beneficios, por ejemplo, por autores o personas condenadas por otros delitos, por robo, por homicidios con armas. Bueno, muchas gracias por la visita. Gracias por haber estado. Gracias. Establecemos aquí la última pausa, enseguida retornamos.